Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tardes de Miércoles. Quiero validar quién está conectado en este momento para iniciar esta transmisión. Muy bien, hasta este momento no encuentro ninguna persona conectada. Una vez valide que alguien está conectado, damos inicio a Tardes de Miércoles. Vamos a hacer algunas validaciones. No ha empezado, realmente no hay nadie conectado a Tardes de Miércoles todavía. Ah, ya hay dos personas. No conozco es el nombre de las personas. ¿Me puedes ayudar, María Isabel? No lo alcanzo a visualizar acá. María Isabel, ¿puedes visualizar quiénes están allí en Tardes de Miércoles? Ah, ok. Bienvenida, Laura. Hola, María Isabel. Bienvenidas a Tardes de Miércoles. Muy bien, hoy trataremos guiones. Inicial de venta para quienes venden productos o de llamada para quienes venden servicios. Entonces, vamos a entender cómo se visionan las expectativas, se accede al iniciador y se estrechan relaciones con cada decisor. Si tienen alguna inquietud, por favor les agradezco, escriban en Facebook sus inquietudes para atender temas puntuales que estén relacionados con sus gestiones comerciales. Por ejemplo, ¿cómo es la manera en que ustedes habitualmente hacen la gestión de telemercadeo para clientes nuevos? O la gestión de telemercadeo para clientes referidos. O la gestión de telemercadeo para clientes que ya tienen y a los que ustedes desean venderles nuevamente productos o servicios. Pueden escribir sus comentarios en Facebook. Estoy atento aquí a leer las inquietudes. Muy bien, una de las inquietudes es el uso de listas que me brinda la empresa. ¿Qué otra inquietud tienen ahí con relación a eso? Muy bien, entonces, ¿qué se entiende allí? Vamos a trabajar en la elaboración de esos guiones.
Las empresas les proporcionan entonces a ustedes unas listas para que empiecen la labor de telemercadeo. Y deben ustedes identificar cuál es el mercado al que corresponden esas listas y cuáles son las personas de esas listas con las que entran en contacto. Entonces vamos a explicarlo mejor. De esas listas que estás expresando allí, ¿cuál sería, por ejemplo, una de esas empresas o personas a las que tienen que llamar ustedes en ese momento? No veo allí comentarios. Es posible que estén haciendo más preguntas, pero en este momento no veo ninguna pregunta que estén haciendo. Permítanme, yo trato de entender qué está sucediendo. Ok, aquí ya veo algo. Dice uso de listas que me brinda la empresa. Ok, no veo nadie más en particular en alguna pregunta que quieran formular. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos llamar la atención de la persona a la que llamamos? Bueno, Laura, entonces vamos a visionar las expectativas de esa persona a la que ustedes están llamando. Vamos a suponer que es una empresa que requiere servicios de proveedores que hagan algún tipo de mantenimiento a sus instalaciones. Y entendiendo allí con quién ustedes entran en contacto con esas listas, supongamos dentro de esos clientes una empresa como la cadena de almacenes Jumbo. Y ustedes desean lograr un contrato con esa cadena de almacenes a nivel nacional. Y se imaginarán ustedes la dificultad que implica poder llegar a esos clientes. Porque quien toma las decisiones de compra será una persona a la que todos los proveedores, habidos y por haber, los están llamando para entrar en contacto con ellos. Eso impone un reto enorme. Pero quien toma la decisión de eso seguramente no es solo una persona, sino que esa persona tiene una serie de criterios para poder definir la contratación de uno o más proveedores. Supondríamos que puede ser un proveedor para todo Colombia o un sinnúmero de proveedores, los que más ellos puedan, para poder desarrollar un esquema de bajo costo y se van con los proveedores de mejor calidad y menor costo que les puedan a ustedes entregar servicios. Esto es un supuesto. Entonces pueden ser esos dos escenarios. Podría surgir otro escenario. Ellos buscan proveedores simplemente que le vendan lo más barato que se pueda. ¿De dónde parto con todo esto? De que esa cadena de almacenes hoy está involucrada en una competencia de precios enorme y seguramente los costos para ellos se convierten en una ventaja para poder seguir compitiendo en el mercado. Dado que las cadenas como de bajo costo, como D1, ARA, Justo y Bueno y otras que están entrando al mercado, representan pues una amenaza enorme para una tienda como Jumbo. Ahí lo que ustedes deben entonces definir es si ese cliente objetivo es un cliente potencial para ustedes o no. Y si lo es a eso a lo que posiblemente se vayan a enfrentar. Entonces estamos en el reto 1, en donde se visionan las expectativas que tiene el decisor que entra a hacer la contratación con un proveedor de estos. ¿Qué le dirían ustedes a ese decisor? Preparan con base a los escenarios posibles cuál es la argumentación de entrada. En Laura, entonces, en este caso, quiero consultarte
un cliente potencial que puedes llegar a tener en, en tu empresa, ¿cuál sería? Si tenemos casos reales para poderlos aplicar a sus negocios. O en el caso de María Isabel, que también está en línea, ¿cuál sería el caso de ustedes? Según veo, la conversación que vamos teniendo, esa pausa que acabé de hacer, es porque mientras yo estoy conversando acá, eh, el mensaje a ustedes no les llega inmediatamente y ahí puede haber una pausa o una distancia en la comunicación. De manera, bueno, aquí acabo de ver a Laura Suaza, me dice Supermercados Olímpica. Muy bien, entonces, Supermercados Olímpica para un producto como el que estamos hablando podría ser similar al caso de Jumbo, simplemente que son tiendas más pequeñas que un Jumbo y creo yo que en un número muchísimo mayor. Entonces, la argumentación sería entender a partir, perdón, de ese escenario que acabamos de mencionar, cuáles serían las responsabilidades de los miembros del proceso de compra, y estoy leyendo textual como aparece en la pantalla, que se asocian a los roles desempeñados dentro del mismo proceso. Entonces, ¿cuál puede ser el cargo que desempeña esa persona? Vamos a suponer que es una persona que asume el cargo de jefatura de mantenimiento para el caso de los mantenimientos y lo otro que asume el cargo de proyectos, de grandes proyectos para, por ejemplo, la construcción de nuevas sedes o la ampliación de una parte importante de una sede que ellos ya tengan operando. Vamos a suponer esos dos casos. Y para ambos es diferente, aunque todo se encierra alrededor del costo más bajo que se pueda, la calidad y algunos temas de riesgos asociados a lo que ellos pueden llegar a contratar pueden estar en los ítems que a este tipo de empresas les importa. Voy a leer textualmente entonces ese punto 1 sobre el reto de visionar expectativas. Las responsabilidades de los miembros del proceso de compra se asocian a roles desempeñados dentro del mismo proceso. De hecho, en ellos subyace la intención de compra de cada decisor. Por tanto, el vendedor debe identificar esa intención de compra antes de entrar en contacto con decisores. De este modo logra una comunicación asertiva. Por eso sirve como referente de expectativa y brinda contexto a la conversación. Vamos a abrir más sobre ello y les voy a ir explicando en detalle entonces de qué se trata. Entonces, donde subyace la intención de compra de cada decisor, tiene que ver con los roles que ellos desempeñan en el proceso de compra. Si hablamos del jefe de mantenimiento y del jefe de proyectos, en ambos casos son decisiones y decisores diferentes, pero a ambos alguien les asigna un presupuesto. Quizá, dado la magnitud de estas compañías, ellos tendrán un presupuesto que ejecutar y este tipo de decisiones de compra no tengan nada que ver con un decisor desde el punto de vista económico. Simplemente un jefe de mantenimiento será un decisor funcional y técnico o funcional o técnico. Es posible que al ser un gran número de tiendas, las decisiones técnicas sobre si la compra se aprueba o no pueden estar a cargo de coordinadores o personas delegadas de supervisar el trabajo que se realiza en los proyectos y de al mismo tiempo aprobar la factura de venta que el proveedor entregue una vez terminado un proyecto de mantenimiento perdón, de adecuación o un proyecto grande de una construcción especial que se haga. Y califica también al proveedor para saber si esta empresa puede seguir contratando con él. Pero noten que eso ya sucedió después, ya cuando entró en la negociación. Entonces es muy posible que en este tipo de decisiones una sola persona sea el decisor.
Sin embargo, estos coordinadores pueden entrar a sugerir proveedores y habría entonces que investigar quiénes son coordinadores de este tipo de proveedores en las diferentes tiendas olímpicas para este caso, y quiénes serían los jefes de mantenimiento. Puede haber varios o puede haber uno centralizado. Pensaría yo que puede haber uno principal y otros jefes de mantenimiento regionales. Y al igual que ocurre con los grandes proyectos de construcción, aunque pensaría que son en menor cantidad, porque pues, en ese momento Olímpica no es que esté creciendo en número de tiendas, según pues puedo intuir, ¿no? María Isabel Castaño nos plantea otra inquietud. Por ejemplo, la empresa me brinda liatados de empresas y a mí me toca contactar en frío e indagar quién es el decisor. ¿Qué será liatados? Me brinda liatados. Me brinda liatados. Listados, debe ser. Por ejemplo, la empresa me brinda listados de empresas y a mí me toca contactar en frío e indagar quién es el decisor. Pero ocurre lo mismo. No importa que una empresa les entregue a ustedes un listado de clientes a los cuales contactar, siempre sucederá que ustedes deben suponer cuál es la realidad de ese cliente potencial antes de decidir entrar a hacer llamadas. De manera que si el listado es muy variado, segmenten ese listado por grupos de empresas. Para el caso de Laura, que nos coloca el ejemplo de Supermercados Olímpica, es posible que situemos casos como todas las tiendas tipo grandes superficies, sí, pensaría yo que esas son, o supermercados de cadena, medianos o pequeños. Y en otro grupo pueden estar cadenas de tiendas como El Corral, por ejemplo, de tiendas de alimentos o tiendas de comidas, cuya necesidad es muy diferente, aunque partimos de lo mismo, el costo es para ellos importante, pero quizá no tan delicada como una tienda por departamentos o un supermercado de productos de consumo masivo. Tiendas, por ejemplo, otro grupo puede ser las tiendas de ropa, como ELA, Arturo Calle, bueno, se me van los nombres, pero tiendas sofisticadas, muy lujosas, eso puede ser otro segmento. Entonces, en esas listas ustedes deben procurar segmentar de acuerdo a las necesidades que sean similares para esos mercados. Plantean unos escenarios posibles de por qué ellos harían la compra, cuál es su estilo de negociación, para que ustedes entonces al momento de empezar a hacer la gestión de telemercadeo lleven a cabo ese tipo de acercamientos con lo que a ellos les interesa. Entonces, eso es visionar expectativas. Y entonces se menciona allí que de este modo se logra una comunicación asertiva, y asertiva tiene que ver con que ustedes aciertan con lo que el cliente potencial de verdad está interesado en conocer. Voy a estar muy atento a las preguntas que ustedes vayan formulando. Siéntanse en libertad de ir escribiendo en Facebook las inquietudes que ustedes tengan, y yo voy a ir leyendo, y en la medida que vamos avanzando voy tomando esas preguntas en lo que vamos a ir conversando acá. Voy a profundizar entonces un poco más sobre ese visionar expectativas, y voy a procurar hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo sientan más aterrizado. Dice al final de este texto: por eso sirve como referente de expectativa y brinda contexto a la conversación. Entonces, esa parte, aunque sonaría muy sencilla, tiene algo importante. Cuando hablamos de que sirva de referente de expectativa y brinde contexto a la conversación, el referente no son ustedes.
Y el contexto no son ustedes. El referente y el contexto es el cliente. Y eso marca una diferencia enorme e incluso una manera de entrar en lo que de verdad al cliente potencial le puede interesar. Y les explico esto. Cuando ustedes ya tienen claro que un cliente le motiva a realizar una compra, los temas, por ejemplo, de rapidez de respuesta, por ejemplo, en las labores de mantenimiento local, cuando hay un extravío de las llaves, y eso sucedió ya casi cerrando el local y no pueden dejar el local mal asegurado y es necesario que un cerrajero rápidamente responda a esa llamada y les atienda con toda la seguridad y la garantía que implica el cambio de unas guardas de seguridad de una tienda tan pues costosa y en sus inventarios. Y esa sería entonces la entrada, es entrar en esa expectativa de capacidad de respuesta rápida en un contexto de conversación que se llaman las cerraduras de las tiendas por departamentos que vamos, en este caso, en uno de esos segmentos a atender. Y ese es el contexto entonces que a él le importa hablar. Por lo regular, nosotros al hacer esa gestión de telemercadeo, lo que hacemos es, yo vendo tal cosa, mi portafolio consiste en esto y nos dedicamos como a un verso, a un discurso, a un poema alrededor de lo que nosotros hacemos. Y aquí no sé, lo que debemos cambiar es que el cliente no entra en nuestro contexto y referente, somos nosotros quienes entramos en el contexto y referente del cliente, con relación a la expectativa que él tiene. De ese modo, el cliente inmediatamente se engancha y logra que nuestra llamada sea escuchada. Vamos a leer un poco más sobre esto. Dice, según la complejidad del problema y el tamaño de la organización, las responsabilidades pueden ser exclusivas de cada decisor. En el caso de las tiendas que me está hablando Laura, que son empresas grandes, no sé en el caso de María Isabel, menciona ahorita qué es más beneficioso, que el iniciador a ella, el encargado, me imagino que diga, sea el encargado de compras o el responsable o usuario de mi producto o servicio. Que es más beneficioso, que el iniciador sea el encargado de compras o el responsable o usuario de mi producto o servicio. Cualquiera de ellos, María Isabel. Voy a unir esa respuesta a lo que estaba hablando en este momento de la complejidad del problema y el tamaño de la organización. Puede resultar que una empresa sea pequeña y su estructura sea muy liviana, porque tienen unas operaciones reducidas. De manera que en este caso el encargado de compras puede ser la persona con la que se deba hablar, porque esa persona desempeña múltiples funciones en la compañía. Pero también es posible que ese encargado de compras finalmente resulte ser el usuario de mi producto o servicio, para el caso de empresas pequeñas. Para el caso de Laura Suaza, recuerden que pueden seguir haciendo preguntas para yo ir entendiendo qué inquietudes ustedes tienen. Pero, por ejemplo, para el caso de Laura Suaza, que hablaba de tiendas olímpicas o supermercados olímpica, ya es una cadena muy grande que seguramente cuando habla María Isabel del iniciador, el encargado de compras o el responsable de usuario de mi producto o servicio, son tres instancias diferentes y seguramente en una empresa tan grande como Olímpica se requiera alguna estrategia para entrar a través de cualquiera de ellos, porque la complejidad del problema puede ser mayor y la deleguen en muchas personas que colaboren con ello, y el tamaño de la organización implica un proceso de compra quizá más demorado, a menos, por ejemplo, que se presente una urgencia, una emergencia, y alguna de estas personas que María Isabel menciona en su pregunta, estando enterada de que ustedes existen, los llamen rápidamente para darle solución a ese problema.
Estamos colocando un caso hipotético, exagerado, pero eso sucede y esas son oportunidades que se presentan para atender muchas veces eventualidades que nos convierten en ya los proveedores de un cliente importante. Entonces, de igual modo puede ser que un decisor asuma varias de ellas, que es la inquietud que le mencionaba Marisal, dependiendo del tamaño de la empresa. Es importante hacer claridad en que no sucede el contrario, es decir, que exista que una decisión de estas, voy a devolverme un poco para que se entienda esos roles del decisor de compra. Hay un rol de decisor económico, hay un rol de decisor funcional y hay un rol de decisor técnico. Pero Marisabel también me habla de un iniciador y también habló de un usuario. Esos son roles que también existen en las personas que están involucradas en los procesos de compra, que quizá quien tome finalmente la decisión en tiendas olímpicas pueda llegar a ser un jefe de compras o un jefe de mantenimiento. En esos casos, pues pueda que simplemente sea el decisor funcional. Pero en el caso que María Isabel plantea, estamos hablando de que nos puede facilitar el ingreso un iniciador o un usuario a una empresa muy grande que nos conecte con un decisor funcional que sería supremamente difícil contactarlo en una sola llamada o en un correo electrónico que se escriba, e incluso por LinkedIn, que a veces uno en LinkedIn puede ubicarlos y establecer algún tipo de contacto con ellos. Tatiana Abril Jaimes, hola Tatiana, bienvenida. Tu pregunta, hola, ¿qué pasa cuando el cliente potencial es más pequeño? ¿Cómo puedo iniciar la conversación? En el caso de los clientes pequeños, Tatiana, hablábamos, y grandes en general, hablábamos que la manera de iniciar la conversación se refiere a visionar las expectativas de compra que tiene el decisor. Nos referíamos a exactamente cuál es la necesidad puntual que ellos quieren atender y ahí nos ubicamos en un referente para ellos y cuáles son las expectativas que tendrían para entrar en el contexto de la rutina o el día a día que ellos llevan a cabo. Y citábamos un ejemplo para el caso de Laura y voy a procurar poner un escenario claro. Si quieres, Tatiana, hazme preguntas más relacionadas con tu negocio. ¿Cuál sería, por ejemplo, un cliente más pequeño? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué producto vendes o servicio? Para poder entender mejor cuál es la situación que estás viviendo y de esa manera yo voy enrutando los ejemplos por ese lado. De todos modos, siguiendo la idea de lo que estamos hablando, en este caso, básicamente alrededor de esas expectativas es que nosotros logramos para un cliente pequeño, un cliente grande conectarnos y lo que importa entonces es saber cuál es la mejor forma de llegar a los decisores de compra, que puede ser cualquier entrada que facilite el acceso, pero siempre alrededor de cuáles son esas expectativas de compra. Lo segundo entonces sería acceder a ese iniciador. Ese es el reto número 2. Entonces dice, al entrar a un sector económico, en la medida que vayamos avanzando, Tatiana, si quieres formula tu más o profundiza más sobre tu pregunta y yo voy precisando más con ejemplos que puedan aplicarse a tu negocio. Y de ahí enlazamos a este reto número 2, que es acceder al iniciador. Que al entrar en un sector económico es necesario identificar los clientes potenciales que se desea atender. Además, los cargos desempeñados por los diferentes decisores como resultado, el vendedor intuye con facilidad quién sería el iniciador y los demás miembros del proceso de compra. Entonces, ese iniciador, que puede ser, como mencionábamos hace un momento, cualquiera de los 3 tipos de decisores e incluso un usuario del producto que no es decisor, simplemente usa el producto, podrían facilitarnos el acceso al iniciador. Y el iniciador es la persona con la que finalmente logramos la primera cita de negocios y vamos entonces a profundizar temas puntuales que para ellos son importantes.
Tatiana menciona que vende comida a domicilio, que le va bien, pero que le gustaría vender a más personas. En el caso de comida a domicilio, Tatiana, habría que mirar qué tipo de comida es la que está buscando el cliente potencial. Si para ellos el precio es o no es importante. Obviamente el precio siempre será algo importante, pero en algunas ocasiones el precio es el que determina la compra. En otras, la calidad determina la compra más que el precio. Y como tú atiendes a muchas personas y en el caso de comida a domicilio, voy a suponer que es comida ya preparada, lista para comer, un ejemplo, una pizza, hamburguesas, papas a la francesa. Si no es así, Tatiana, me corriges, por favor. Suponiendo que ese fuera el caso, entonces, para estas personas, la velocidad en los tiempos de entrega puede ser el motivador de compra y que cuando el producto llegue, la vivencia, la expectativa sea agradable para él, es decir, el empaque, el sabor de la comida, la calidad de la comida, porque supongo que por lo regular quien pide comida a domicilio está dispuesto a pagar el domicilio y obviamente a querer disfrutar la comida en su casa, que se sienta alimentado, que no se vaya a enfermar. Entonces creo que en este caso, Tatiana, la calidad va implícita. Significa que eh, supongo yo que si es comida a domicilio estamos hablando de consumidores masivos y cada que tú vendas y el cliente quede satisfecho, no solo garantizas una recompra, sino que puedes generar algún tipo de gancho con ese cliente para que refiera a nuevos clientes o para que él acumule algún tipo de descuento para compras futuras. Esa la expectativa entonces con ese tipo de compradores será los tiempos de entrega, supongo yo, la calidad del producto y todo alrededor de un precio que sea competitivo. Supondría yo en el caso de Tatiana que el precio no es el, el que determine la compra de este tipo de consumidores. Y si se entienden bien las expectativas y se atienden adecuadamente esas expectativas, el cliente va a quedar satisfecho y por ende va a volver a pedir un nuevo domicilio. Como el tema y la pregunta que me estabas haciendo es cómo puedo iniciar la conversación con ese cliente, Tatiana. En este caso, la respuesta está relacionado con, supongamos, quiero entender, o el cliente te está llamando, o tú lo estás llamando, o el cliente está llamando a solicitar un domicilio, o el cliente está llamando a, perdón, me corrijo, o el cliente llama a solicitar un domicilio, o Tatiana está llamando a empresas donde hay, por ejemplo, empleados. Trátame igual de situar para ubicarme mejor, Tatiana. El cliente puede estar llamando, ustedes pueden estar llamando a una empresa a contratar los almuerzos, por ejemplo, y llevarle los almuerzos a domicilio a esa empresa. Podría ser otro caso de situación allí. Entonces, cualquiera sean esos escenarios que acabo de mencionar, es posible que el cliente en el escenario de los almuerzos a domicilio para una empresa, la rapidez, la oportunidad de entrega de los almuerzos sea importante. O en el caso de la gente que pide domicilios a sus casas, lo importante para ellos sea la rapidez de entrega y la calidad del producto. Para una persona que pide todos los días comida a domicilio, pues en ese caso lo importante para ellos será la variedad de la comida, que no se cansen con el menú, que la comida llegue muy bien presentada en los horarios que son y a unos precios, dado que está comiendo todos los días en la calle, a unos precios que ella sí pueda sostener ese nivel de compras. Entonces, esa es la manera de iniciar. En el caso de la comida es con las situaciones exitosas, las experiencias exitosas que han tenido clientes en el pasado. Pero si tu negocio
está incursionando en un mercado nuevo que tú antes no lo habías vivido, entonces la mejor forma podría ser a través de una promoción, pague 2 por el precio de uno. Entonces haces una publicidad donde le entregas a los clientes algún tipo de gancho que les permita conocer y tener una experiencia con tu producto. Bien, Tatiana, puedes seguir profundizando en preguntas. Voy a leer a María Camila, bienvenida. Hola, yo vendo almohadas y cuellos viajeros en memory foam, espuma con memoria y lencería, sábanas, duvets, protectores de almohadas y colchones. Le vendemos a cliente final, pero queremos vender, permítame miro porque aquí dice más, vender a más a regalos corporativos y hoteles. Nos ha costado un poco llegar a los decisores de compra. Hasta ahora lo que hemos hecho es enviar mails con nuestro catálogo, pero la respuesta ha sido mínima. Sí, aquí hay varios temas, María Camila. Tatiana y María Isabel, Laura pueden seguir planteando sus preguntas. Vamos a ir avanzando y yo procuro encerrar este tema de hoy, que son los guiones de cómo lograr ese contacto inicial con los decisores de compra para que ellos finalmente deciden tener un acercamiento con nosotros o empezar a ordenar sus pedidos. En el caso de María Camila tenemos dos tipos de productos que son las almohadas y cuellos viajeros en espuma con memoria y por el otro lado la lencería, y menciona que sus clientes potenciales o sus clientes son para regalos corporativos, perdón, yo miro que aquí alguien planteó otra pregunta, la miro después, para clientes, para regalos corporativos y otro mercado que sería para hoteles. Menciona que ha costado mucho llegar a esos decisores de compra. Sí, entonces posiblemente sean empresas grandes, María Camila. Lo que tienes que establecer es la cadena de llegada a esos decisores de compra. Lo que sugiero allí es que tú puedas empezar a generar algún tipo de relación o vínculo con estos decisores de compra para que pueda facilitarse el proceso. Deben ser muy eficientes y establecer unos hábitos, unas rutinas de trabajo en telemercadeo. Deben complementarlas con el emailing, aunque a María Camila eso no le ha funcionado mucho y además porque el emailing muchas veces llega al correo basura. De todas maneras, el trabajo hay que seguirlo haciendo. María Camila, pero también te menciono, hay redes sociales, entonces tienes que trabajar las redes sociales. Ahí se puede hacer un trabajo ya en una sesión posterior, podemos profundizar sobre qué se puede hacer allí, pero a grosso modo una introducción puede ser todo lo que en redes sociales le puede llegar a interesar a ese tipo de compradores que buscan proveedores como ustedes. Y allí es importante tener algo claro, María Camila. Los clientes que están haciendo compras todo el tiempo están buscando en Google proveedores de sábanas, proveedores de lencería. Quizá yo no sé la almohada con memoria, de pronto sí, tipos de almohadas. Entonces, escribir contenidos en Internet que les permita a ustedes ser encontrados. Mientras ustedes están sentados haciendo una labor de telemercadeo, es posible que 50 o 10 o 5 personas de manera simultánea estén ese día a esa misma hora buscando en Internet esa información. Y si la encuentran, en el caso del negocio de María Camila, pues va a ser más eficiente que hacer simplemente una búsqueda por telemercadeo. Pueden llegar más clientes a través del mercadeo digital con optimización orgánica, que eso es, optimización orgánica es que ustedes escriban unos contenidos como el que están viendo ahorita en pantalla, que cuando alguien va a buscar algo relacionado con ese tema de almohadas, pues llegue a ese contenido y ese contenido habla sobre lo que esos clientes esperarían encontrar, para qué sirven las almohadas, cómo se mira la calidad de las almohadas, qué es una almohada memory foam, qué es, cuál es el precio de las almohadas para hoteles, bueno, en fin. Sobre el tema de regalos igual, podría crearse, si alguien está buscando regalos
Entonces, ¿qué buscaría en Internet, en Google? Regalos de fin de año, regalos para Navidad para empleados. Ese tipo de información, ese tipo de contenidos puede ser de utilidad sumado al emailing, sumado a las redes sociales y sumado al telemercadeo. Es la respuesta que te puedo dar, María Camila, pero todo en lo que ya hemos explicado anteriormente, que es el contexto del cliente y las expectativas que él tiene con lo que va a encontrar. Entonces, ubíquense en la película del cliente y así van avanzando. María Isabel plantea una inquietud. Me ha pasado que la cita con un iniciador por primera vez se concentra en hablar de mi empresa o portafolio, o dejar mi brochure como romper el hielo y generar la expectativa y me compre en esa cita. Este puede ser un caso que le ha pasado también a Laura y a María Camila, no sé a Tatiana. Entonces dice, me ha pasado que la cita con un iniciador por primera vez se concentra en hablar de mi empresa o portafolio y dejar mi brochure. Exacto. Esa pregunta de María Isabel, léanla por favor con atención, es lo que no debemos hacer, y sobre eso se refería al reto número 1. Ustedes deben lograr entrar en el contexto del cliente con relación a las expectativas que él tiene. El contexto del cliente es la realidad diaria del cliente. ¿Cuáles son sus afanes, sus preocupaciones con los productos o servicios que ustedes venden? En el caso de comidas, en el caso de lencería, en el caso de almohadas, en el caso de servicios de adecuaciones locativas, en el caso de María Isabel. Ese tipo de servicios o productos atienden una serie de necesidades y esas necesidades son las expectativas que el cliente quiere encontrar como solución y ese es el contexto que él vive. De manera que si te ha tocado, María Isabel, concentrarte en hablar de tu producto y tu portafolio, porque muchas veces los clientes dicen, usted es un proveedor, entonces mándeme por favor al correo electrónico su producto o su servicio. Si eso es lo que está sucediendo, entonces lo que les voy a responder allí es que ustedes van a ser uno más del montón y se les va a olvidar. Tienen que en el discurso, en la entrada, cambiar ese guión. Por eso en el reto número 2, el trabajo que se hace es acceder al iniciador. Ahí se plantean 2 iniciativas tácticas para acceder a ese iniciador. Una de ellas es magnetismo, que fue lo que hablé en el ejemplo del caso de María Camila. Léenlo, ahí está en la venta consultiva en 6 pasos. Este es el paso 3, reto número 2, y explica esa iniciativa táctica de magnetismo, que es los ejemplos que les he venido dando en este proceso. Y la iniciativa táctica número 2 son los aliados, usuarios aliados. De manera que si ustedes pueden gastarle el tiempo a un cliente porque es importante y conquistarlo pueda que sea para ustedes demorado y lleve mucho tiempo, pues establecer ese tipo de tácticas les puede servir. Como en el caso de Tatiana, vender comidas a domicilio podría valer es cuando entran a una empresa, por ejemplo, que tiene muchísimos empleados y diariamente le pueden consumir unos 200 almuerzos, pues ese es un negocio importante para Tatiana. Y valdría la pena aplicar la iniciativa táctica número 2, que son usuarios aliados, que usted no tiene que llegar al iniciador desde el primer momento. Usted puede conocer la gente que compra comida todos los días y puede hacer una serie de actividades o promociones o ganchos para que ellos tengan la experiencia y le ayuden a llegar a ese iniciador. Ahora, ustedes pueden buscar ese tipo de aliados más estratégicamente, pensando en que esos aliados tengan algún tipo de relación con el iniciador al que ustedes quieren llegar. En el caso de los hoteles de María Camila o en el caso de las empresas que venden regalos corporativos, esos decisores pues se rodean de gente, ellos van a almorzar a algún lado, ellos salen, ellos trabajan todos los días con alguien. Entérense un poco cómo es la vida, cómo es la rutina, pero obviamente para clientes a los que vale la pena gastarles tiempo, invertirles recursos. Y si ustedes con esos usuarios aliados
logran algún tipo de relación estrecha, esos usuarios aliados, cuando se hagan sus amigos, ellos los van a ayudar a ustedes a llegar a esos iniciadores que antes ustedes veían imposible. Planteen sus preguntas, pueden seguir escribiendo en Facebook, yo estoy pendiente de lo que ustedes escriben allí. No sé, Tatiana, si todo quedó claro. María Camila, si quieres hacer más preguntas, igual María Isabel y Laura. De todas maneras, voy a seguir pendiente. Recuerde que ustedes pueden hacer sus preguntas en nuestro canal de Twitter una vez finalizada esta conferencia de hoy. Vamos entonces a empezar a cerrar la reunión. Hoy les recuerdo a quienes han entrado en el canal, en la reunión de hoy, el tema es guiones, la manera de llegar a los clientes potenciales, bien sea el iniciador con el que ustedes empiezan una negociación, con productos o con servicios, y esos guiones les atienden el tema de visionar las expectativas, que es el contexto y el referente de ellos, acceder al iniciador con las iniciativas tácticas que les menciono o los ejemplos que hemos tratado de ver hoy, y finalmente terminaríamos con estrechar relaciones con cada decisor. ¿Y eso a qué se refiere? Parecería pues algo muy sencillo. Voy a leerles textual. Existen diferentes estudios sobre los estilos de pensamiento de las personas y se ha descubierto que están determinados por la dominancia natural de su cerebro. Entonces, para no hacérselos complejos, se los resumo. Cada persona, todos nosotros, pensamos diferente, pero hay unos criterios básicos que nos impulsan a pensar diferente, y eso está asociado con los estilos de pensamiento. Entonces ustedes aquí van a encontrar información relacionada con esos estilos de pensamiento. Ese es el reto número 3 de la venta consultiva y hace parte del paso 3. Entran y leen esa información. Sin embargo, yo hoy voy a profundizar un poco con ustedes sobre ello para que lo entiendan mejor. Entonces, en este momento lo estoy proyectando en Facebook. Pueden visualizar ustedes la información sobre el enfoque de análisis del decisor. Entonces noten que hay personas que se concentran en pensar alrededor de las metas. Todas las decisiones, todos sus análisis es una atención especial al cómo, a entender los detalles de lograr ciertos resultados. Entonces hay lógica, hay coherencia. Cuando ustedes se relacionan con ese tipo de personas, a ese tipo de personas les interesa que les hablen de resultados. ¿Cómo logran ustedes esos resultados? Hay otros estilos de pensamiento de personas que son concretas y en resumen, no me hable mucho, dígame exactamente qué es lo que quiere. Son concretas, van al grano, les gusta que les hablen con dibujos, que ustedes les hagan dibujitos o que les muestren imágenes o fotos. No les gusta leer mucho, no les gusta llenar cuadros de Excel, no les gusta llenar formularios. Estas personas todo lo resumen, son holísticas, tienen mucha información en su cabeza, conocen muchos temas y lo que quieren es lograr recopilar grandes volúmenes de información para tener criterios de decisión. Hay otras personas que son orientadas a relaciones. ¿A ellas qué les importa? Ser escuchadas. Es lo único. No las interrumpan. Escúchenlas con atención. No se hagan los que escuchan a estas personas, sino que escúchenlas atentamente. Obviamente, como ellas se sientan en la palabra y solo quieren ser escuchadas, ese tipo de personas, pues, requieren un manejo especial, porque es posible que después de cierto tiempo digan, ay, se me fue el tiempo, me tengo que ir, y ahí se esfumó el negocio, porque ustedes no lograron los objetivos que perseguían en esa reunión. Entonces es de manejar la relación, es de manejar la conversación, es de manejar el tiempo con ellas. Y otras personas que son orientadas al orden. Estas personas quieren que todo esté supremamente estructurado, porque son atentas al riesgo. Son personas que quieren saber cuál es su experiencia, cuál es su trayectoria, qué han vivido ustedes con sus negocios, cuáles son los casos de éxito.
quieren estar seguros de que ustedes no van a quedarles mal. Lean sobre los enfoques de análisis de cada decisor. Eso es cómo funciona el CROM. Concreto, relaciones, orden y metas, es decir, los estilos de pensamiento de los decisores de compra. Y de esa manera, ustedes pueden estrechar relaciones con los decisores de compra a mediano y largo plazo. Para el caso de María Camila, para el caso de Laura, en el supuesto caso de Tatiana, que no pude entender exactamente quiénes eran sus clientes potenciales, suponiendo que sean empresas dentro de ese mercado, pues lograr esa comunicación con ellos, entender rápidamente qué es lo que ellos están buscando, entrar en su contexto, en su discurso, en su referente, les va a ayudar a ustedes a caerles bien a todos ellos. E incluso al que a ustedes no les caiga bien, ustedes van a poderlos entender y se van a poder poner en los zapatos de cada una de esas personas con las que ustedes dialogan. Muy bien, vamos a cerrar entonces hoy tardes de miércoles. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Este es el momento. Recuerden, en tardes de miércoles, ustedes tienen acceso a nuestras redes sociales, @forjarempresa. En Twitter, exactamente, numeral hay que vender. Todas las preguntas que ustedes formulen en Twitter, coloquen numeral hay que vender. Y dando clic a ese numeral hay que vender, yo voy a conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes que ustedes semanalmente tienen, y voy a preparar conferencias para la siguiente semana o las próximas relacionadas con esas inquietudes que ustedes están mencionando. Todo el contenido de estas conferencias está en la página de forjarempresa.com. Abajo en la página ustedes pueden encontrar, voy a bajar para que ustedes lo conozcan, una serie de publicaciones, y una de ellas es tardes de miércoles. Tenemos tardes de miércoles, que es lo que se realizó hoy y las semanas pasadas, y hay otra que es tardes de miércoles avances, que es lo que va a suceder la próxima semana. Van a encontrar entonces ustedes allí información sobre ello y les va a permitir tener un contexto de lo que viene y de lo que ha sucedido. Y si quieren profundizar en alguno de esos temas, pueden acceder a algunas memorias que dejamos grabadas aquí en Facebook, o a algunas memorias que después subimos a YouTube, o algunas memorias que dejamos consignadas en estas publicaciones que les acabo de mencionar. Entonces dan clic aquí en tardes de miércoles. También pueden adelantar su proceso de certificación en venta consultiva. Aquí están los links a los que ustedes pueden llegar, bien sea al Facebook Live, al Twitter de @forjarempresa, al numeral hay que vender en Twitter, y aquí también está su clic para certificar competencias en venta consultiva. Las memorias que les mencioné la semana pasada, la antepasada y así sucesivamente. Tienen unos materiales de ayuda, que es el libro en versión blog, en la venta consultiva en 6 pasos, dan clic aquí. El canal de Twitter, tardes de miércoles que soy, canal de YouTube y el portal Aliados, donde pueden ustedes cargar sus productos. Pueden suscribirse sin costo para que les lleguen las memorias y las invitaciones semanales. Les envío un abrazo grande, gracias por asistir. Aquí alguien me está haciendo una pregunta final, dice: ¿las personas pueden tener más de un estilo de pensamiento? La respuesta es sí. Uno tiene un estilo de pensamiento, por ejemplo, metas, con tendencia a lo concreto o tendencia al orden, pero nunca cruzado. Es decir, que los polos opuestos, en este caso, no es que no se atraigan, sino que una persona no tiene dos estilos de pensamiento fuertes, bien sea metas, el opuesto es relaciones, y concreto, el opuesto es orden. Que se contraponen. Esos estilos de pensamiento de una persona no van a estar presentes de manera predominante, que eso es en los casos instintivos, cuando hay una reacción de un momento a otro, como uno procede en la manera como habla, en la manera como se comporta. Ese es el estilo de pensamiento natural de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias por venir a tardes de miércoles. A todos un abrazo y bendiciones. Que estén muy bien.